Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan a esta hora por este medio de Facebook. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más en este espacio que hemos separado para transmitir una porción de la palabra. Hoy viernes, pues, si no fuese el tiempo del COVID, estuviéramos en la iglesia adorando a Dios, pero como sabemos que lo estamos haciendo cada uno, cada quien en sus hogares, pues queremos compartir una porción de la palabra para que usted en casa también se edifique con el texto que esta noche queremos compartirle. Hace unos días estuvimos viendo un mensaje que tenía que ver con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, con el humillarse ante la presencia de Dios. Estuvimos viendo el ejemplo de la ciudad de Nínive, el país de Nínive, en el Antiguo Testamento, un libro de Jonás, el libro de Jonás, debo decir, al cual les recomendamos que lo leyeran en casa, que lo pudieran compartir y compararlo con lo que nosotros les estuvimos compartiendo esa noche, y para que usted mismo comprobara por sí mismo que en realidad era lo que estábamos leyendo y no que estábamos inventando nada. Por eso yo quiero que, si tiene Biblia en casa, algunos estarán compartiéndolo en familia, podamos ver en el libro de Génesis capítulo 18 otra historia de otro pueblo, de otras ciudades que experimentaron también la ira de Dios. Antes, mientras que usted busca esa cita bíblica y se pone a tono con nosotros, quiero recordarle que usted puede enviarnos su reporte de sintonía. Ahí está mi esposa, que va a estar tomando los nombres de las personas que están allí compartiendo con nosotros este tiempo. Y al final, pues le vamos a estar enviando un saludo como agradecimiento por estar con nosotros aquí en este tiempo de cápsulas de victoria. Si desea que estemos orando por usted, obviamente no lo vamos a hacer aquí en el espacio, lo vamos a hacer en privado, mi esposa y yo. Puede enviarme un mensaje al WhatsApp. Mi número personal es el 67249950. 67249950. Y ahí podemos estar llevándolo en nuestras oraciones. Quiero citar un texto en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si bien es cierto, nosotros estamos viendo que el país, la nación, el mundo entero, algunos apuntan de que es un juicio de Dios lo que estamos viendo en este tiempo. Yo creo que Dios ha permitido lo que está pasando para que el mundo entero se vuelva a Él. De alguna forma ha utilizado este sistema, este método, este problema que aqueja a la nación entera, al mundo entero prácticamente. Y apuntan a que algún científico ideó este virus y se le salió de las manos, lo soltaron a propósito, no sé. Sin embargo, sea cual sea el motivo, yo creo que usted va a coincidir conmigo de que este virus ha provocado unión familiar, ha provocado amor al prójimo, ha provocado más sensibilidad humana, ha provocado estrategias para las autoridades, ha provocado un sinnúmero de cosas. Tanto que inclusive creo que ha provocado el deseo de ir a escuchar la palabra de Dios al templo, a una iglesia, a una capilla, como usted lo quiera denominar. Y la gracia de Dios es un regalo que nosotros tenemos. Es un regalo inmerecido. O sea, la palabra gracia, pues para usted quizás no es la gracia que uno le da a otra persona de agradecimiento. Gracia es un regalo que le da Dios al ser humano, aunque no nos lo merezcamos. A ver si me explico mejor. Cuando usted le dice a sus hijos, por allá por junio, julio, agosto, si te portas mal, no hay juguete para Navidad, por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Llega diciembre y se está acercando la época y usted ve a su hijo animado y ve que de repente los otros niños tienen juguete y usted dice, oye, vamos a comprarle la bicicleta a un chiquillo. La verdad es que se portó bastante bien.
Entonces, ¿qué hace? Usted está ocupando, usando algo que usted no sabe, pero es gracia. Es un regalo que usted le va a dar a su hijo, aunque no se lo merezca. Pues es lo mismo que hace Dios con nosotros, sabiendo que no lo merecemos, que Dios se detenga a bendecirnos porque no nos lo merecemos. Igual la salvación que nos la dio a través de su Hijo Jesucristo, no la merecemos porque somos pecadores, pero su gracia, o sea, su regalo inmerecido nos alcanza. ¿Y qué dice el libro de Romanos 5:20? Que donde abunda el pecado, nosotros estamos rodeados de pecado en esta tierra, pero donde hay pecado, como dijéramos un buen panameño, para echar para el aire, ahí de sobra, hay un regalo de parte de Dios y es su gracia. Yo quiero, dejándolo hasta allí, quiero moverme al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y compartir con ustedes. Hay quienes dicen que Dios no es malo. Yo creo que Dios no es malo. Hay quienes dicen, yo no creo que existe el infierno, porque de un Dios tan bueno, ¿cómo va a mandar a la gente para el infierno? Yo creo que ese no es el propósito de Dios. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, lo que sí creo, porque la Biblia, esta que tengo aquí, la que tiene usted en su casa, dice que existe el infierno. No importa la denominación que sea. La Biblia que usted tiene en casa dice que existe un lugar de tormento, dice que existe infierno, dice que existe Hades, que existe Seol, que existe un lugar de tormento. Lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora, ¿para qué Dios crea el infierno? La Biblia es clara y dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios. Pero llegará un tiempo donde nosotros, esta tierra tiene que ser renovada o rejuvenecida, restaurada, y solamente hay dos caminos, ese y el cielo. Entonces la Biblia es clara y dice que ese lugar que está reservado para Satanás y sus demonios, pues como si usted y yo no le servimos a Dios, solamente hay dos fuerzas poderosas en este universo, la del bien y el mal. La del bien está dirigida por Dios y la del mal está dirigida por el diablo. Así de sencillo, no hay término medio. Y el que no le sirve a Dios, entonces le sirve al diablo, así de sencillo. Entonces cuando partamos de esta tierra, la Biblia dice que unos irán a la vida eterna, a la paz eterna, al descanso eterno, y otros irán al sufrimiento eterno, a la muerte eterna, al lugar de tormento. Entonces no es que Dios diseñó eso para usted, para mí, para el hombre. Lo diseñó para Satanás y sus demonios. Pero si usted y yo rechazamos la gracia de Dios, mi estimado amigo, no le queda otro camino. Entonces, hay una historia que ha sido también muy repasada, que tiene que ver con una ciudad que la Biblia registra con el nombre de Sodoma y Gomorra. ¿Hacia dónde apuntan los líderes religiosos cuando hablan de Sodoma y Gomorra? Al homosexualismo. Ok, si bien es cierto, Dios no aprueba eso porque Él creó hombre y mujer. Hasta ahí lo quiero dejar. Lo que usted y yo decidamos hacer con nuestra vida, lo que nosotros queramos hacer con el cuerpo nuestro, entra dentro de una libertad que nos da Dios, que se conoce como el libre albedrío, arbitrio. Y eso lo hace todo ser humano. Usted y yo tenemos libertad de decisión. Pero tu decisión o mi decisión tiene una consecuencia. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Si Dios no le gusta, Él no te va a obligar a que tú hagas lo que a Él le gusta. Te da libertad de escoger. Entonces, las ciudades de Sodoma y Gomorra escogieron en su mayoría la depravación sexual. Este mensaje no va en esta noche para criticar el homosexualismo, no. No voy a criticar el lesbianismo, no voy a criticar nada de eso. Simplemente quiero traer a memoria nuestra la razón por la cual Dios ejecutó un juicio contra una nación hace muchos años, siglos.
Y la razón era la depravación sexual. Si usted no cree en la Biblia, lo más seguro es que usted no crea en lo que yo le voy a decir esta noche. Pero si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona que reconoce que Dios existe, entonces esta historia es para usted. Para que la meditemos, para que la analicemos y veamos que somos nosotros, los seres humanos, los que traemos la ira de Dios sobre nosotros. No que Dios se place en castigar al hombre, no es que Dios se place en golpear a la humanidad. Es que nosotros con nuestras decisiones provocamos la ira de Dios. ¿Sí me doy a explicar? Espero que sí. ¿Qué ocurre? Había un hombre conocido con el nombre de Abraham. Abraham es el primer hombre que Dios escoge para levantar al pueblo de Israel. De ahí vienen las 12 tribus del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y Dios le prometió a ese hombre que él iba a hacer de él multitud de gente. Y le dijo, si puedes contar la arena del mar, cuéntala, y así va a ser tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Pero resulta ser que ya estaban muy viejos. Tanto él como su esposa, que se llamaba Sara, estaban muy viejos. 90 años tenía la doña y él iba más adelantado. Y a esa edad obviamente es imposible humanamente que una mujer quede embarazada y que un viejito fecunde a esa edad. Pero ocurre algo que es lo que se conoce con el nombre de una teofanía. Es una teofanía, es una aparición física de un ser sobrenatural como el caso de Dios para poder tener una conversación con el hombre, para tener una conversación con una persona natural. Dios es muy poderoso para que podamos nosotros verlo cara a cara y que no caigamos como muertos prácticamente. De hecho, la Biblia dice que nadie le ha podido ver la cara a Dios, porque el que le ve la cara a Dios se muere. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que trae con él 2 ángeles y viene a ver a Sodoma y a Gomorra, porque dice que el clamor de ese pueblo ya había subido de punto contra Dios. Entonces Dios desciende para ejecutar un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Yo ahorita le voy a leer porque posiblemente usted sienta que yo estoy inventando la historia. Y cuando Dios decide venir a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, decide hacerle una visita a su amigo Abraham y a darle la noticia que dentro de 1 año su esposa va a estar acariciando el nene, para decirle, yo no me he olvidado de ti, la promesa sigue en pie. Y la Biblia cuenta que Abraham ve venir los 3 hombres, él está debajo de un árbol ahí fresqueando, dijéramos nosotros, y ve venir 3 hombres. Son 2 ángeles y Dios. Los 3 han adquirido un cuerpo humano para poder comunicarse con Abraham. Abraham los invita a pasar, Abraham come con ellos, le prepara el almuerzo, Sara le prepara la comida, él va al corral, agarra un becerro, un ternero nuevo, se lo da a un empleado para que lo prepare, cocen pan, busca leche cortada, y el asunto es que le prepara un banquete a estos 3 hombres que están esperándolo ahí. Cuando Abraham queda conversando con ellos, almuerzan y todo lo demás, entonces dice que Dios se pone de pie y le dice a los ángeles, a lo que vinimos. Ya le dieron la promesa a Sara que va a quedar embarazada dentro de 1 año. Efectivamente, Sara da a luz a Isaac. Y de ahí en adelante, Abraham se va caminando con los 2 ángeles y con Dios. Y van conversando, y van conversando. En el camino, Dios dice, yo no puedo encubrirle a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer con estas ciudades. Porque yo sé que después
Abraham va a conversar y a transmitir a sus hijos y a las generaciones el amor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Entonces yo no le voy a encubrir esto a mi siervo, a mi amigo Abraham. Entonces empieza a conversar con Abraham y le dice lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Los dos ángeles se fueron a destruir estas ciudades, pero Dios se queda hablando con Abraham. ¿Cuál era el problema? El problema es que dice que desde el muchacho más pequeño, que había alcanzado ya su desarrollo, que había entrado a la pubertad, que ya sentía deseos sexuales, ya no querían las mujeres, ni ellos ni los más viejos. La Biblia dice que todos, desde el menor hasta el mayor, se habían corrompido y no querían sexo con las mujeres, sino con los varones. Y eso desagradó tanto a Dios, que Dios tomó la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Cuántas cosas está haciendo la humanidad hoy? No solamente depravación sexual a nivel mundial. ¿Cuántas otras cosas está haciendo el hombre que ha provocado la ira de Dios? ¿Cuántas? Y aquí, con el respeto que se merecen los médicos panameños y de todo el mundo, que están luchando contra el coronavirus para salvar la humanidad. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque hicieron una promesa de salvar vidas. ¿Y sabe cuántos médicos se han amparado bajo una ley de aprobar el aborto, donde ya hay un niño que tiene vida y en vez de salvarle la vida lo que hacen es que se la quitan? Y el único que tiene el derecho de quitarnos la vida o de quitarle la vida a un ser humano se llama Dios. Eso por poner un ejemplo. ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuánta cosa que no quiero entrar en detalle porque me iría por otro lado? Pero cuánta cosa estamos haciendo los seres humanos que han provocado la ira de Dios. Pero repito, basándome en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20, donde sobreabunda el pecado, o donde hay pecado de toda índole, la Biblia dice que sobreabunda la gracia. Y nosotros alcanzamos esa gracia. Ahora bien, ese era el problema principal. Pero cuando Abraham conversa con Dios, o cuando Dios conversa con Abraham, ese primer problema pasa a segundo plano y ahora hay otro problema. Dice así, capítulo 18, versículo 23. Después que los ángeles se van a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice Abraham hablando con Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, capítulo 18, versículo 23 del libro de Génesis. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿vas a destruir al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de esa ciudad. 50 justos. Eran ciudades muy grandes. La Biblia habla de Sodoma y Gomorra, pero según la historia narra que habían otras ciudades cercanas que también fueron destruidas por el fuego que Dios mandó. Pero mire lo que dice Abraham. O sea, Dios, tú vas a destruir a Sodoma y a Gomorra y a todo lo que hay alrededor. Allá hay gente buena. O sea, tú vas a destruir al impío o al malo junto con el bueno. Yo creo que ese no es el Dios, dice Abraham, que habla de la justicia. Y quizás usted y yo tengamos la misma opinión hoy. ¿Cuántos dirán, por qué ese virus no le cae a los violadores? ¿Por qué ese virus no le cae a los asesinos? ¿Por qué ese virus no le cae?
Y todos nosotros emitimos juicio y decimos, o sea, Dios tiene el control. ¿Por qué permite que gente buena se enferme? ¿Por qué permite que la gente buena muera? ¿Por qué permite que un doctor se infecte cuando está salvando vidas? Y uno empieza a tirar línea. Y uno dice, Dios, ¿por qué tú permites eso? Hoy, mientras salía, me encontré un retén en patrulla y mi carro al frente carga una plaquita que dice uno más para Cristo. Y el patrulla me dijo, qué buen mensaje carga usted allí en el carro. Y me dice, ese Cristo es el que nos tiene a nosotros de pie en medio de esta situación. Y me conmovió el corazón oír el patrulla decirme esto. Y yo le dije, claro que sí, señor oficial, ese es el único. Y le dije que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde a usted y a su familia. O sea, me dio las gracias y me dijo, avance, que creemos que Dios nos va a proteger. ¿Eh? ¿Quién quiere que un policía se enferme? Si está cuidando la sociedad, está cuidando al mundo, está cuidando a los niños, está cuidando todo. Pero ya los reportes que algunos han sido contagiados. Ahora bien, Abraham tiene la idea de que Dios no va a hacer tal cosa. Y le dice, quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti está el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo trato o tratado como el impío. O sea, que no sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa haga, Señor. Y le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es correcto. Mire, Abraham hablando con Dios. Vea qué confianza tenía. O sea, Dios, Abraham no era cualquier cosa. Entonces responde Dios. Mire lo que responde Dios. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Ni siquiera mencionó las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Digo, si en Sodoma yo encuentro 50 personas justas que estén haciendo las cosas bien, perdono a todos los otros que están envueltos en depravación. Mi pregunta es esta. Si Dios dijera, si yo en Panamá encontrara 50 personas intachables, yo elimino ese virus de Panamá. ¿Qué tal? Pero Abraham, que conoce la ciudad, usted y yo conocemos el lugar donde vivimos, conocemos Chiriquí, conocemos Panamá, conoce el entorno en la ciudad donde usted vive. Y usted sabe, y usted puede decir, bueno, yo conozco la gente de ese pueblo y yo sé que no hay esa cantidad de gente. Abraham sabía, porque en esa ciudad vivía un sobrino de él que se llamaba Lot. Y posiblemente Abraham de vez en cuando lo frecuentaba. O Lot venía y visitaba a su tío para ver cómo estaban y conversaban de que eso estaba depravación sexual por todos lados, era terrible. Aunado a otras cosas, supongo que no solamente era el pecado de la depravación sexual. Entonces Abraham sabe que ese pueblo, que allí no hay 50 justos. Y mire lo que empieza, a negociar con Dios. Yo no sé si usted en algún momento ha doblado sus rodillas ahora, en el baño de su casa, en la habitación donde usted duerme, en un depósito, en la sala, en la cocina. ¿Habrá usted conversado con Dios? Porque orar es simplemente hablar con Dios. No es tener una letanía de palabras sofisticadas y reverenciales para hablar con Dios. Es simplemente conversar con Dios. Y eso es lo que está haciendo Abraham. Abraham está orando. Lo único que tiene a Dios en persona. Nosotros no lo tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que lleva nuestras peticiones. Pero Él lo tiene enfrente. Y no va a perder la oportunidad de pelear por su pueblo, que es lo que estamos haciendo en esta noche. Y dice Abraham, y le dijo,
Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar con usted, mi señor. Aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. O sea, dice Abraham: Señor, ¿qué tal si no hay 50 justos en Sodoma y haya nada más 45? ¿Qué vas a hacer? Y mire lo que le dice Dios: ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare 45 justos. Si hallare 45 justos. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallen allí 40. Usted conoce su pueblo, yo conozco el mío. Y cuando uno empieza a hacer la cuenta y dice: Dios, nos hace falta gente. Y dice Abraham: que va, allí no hay 50 justos. Señor, ¿y si nada más hay 40? Y la gracia de Dios, la misericordia de Dios le dice a Abraham: Abraham, si no hay 50 y faltan 5, por amor a esos 5, esos 45, no voy a destruirla. Señor, ¿y si no hay 45 y no hay 40? Le dijo Dios: tampoco la destruiré. Y volvió a hablarle y le dijo Abraham a Dios: quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no los voy a destruir. No se enoje mi Señor. Versículo 30. Ahora, mi Señor, si hablare quizás una vez más, quizás si ahí se hallan 30. Y respondió Dios: no la destruiré si hallare 30. Mire qué buen negociador es Abraham. Ya le logró tumbar 20 de los 50. Y le dice Dios: no lo destruiré si en Sodoma encuentro 30 personas justas, correctas, que hagan las cosas como a mí me gusta. 30. Y esta es la osadía que a mí me gusta de Abraham. Si usted, mi querido amigo, tuviera la oportunidad esta noche de hablar cara a cara con Dios, ¿qué le pediría usted a Dios? ¿Cuál sería su negociación con Dios a favor de su familia, a favor de su casa, a favor de su ciudad, de Panamá, del mundo? Abraham está intercediendo para que no destruyan a Sodoma y a Gomorra. Y le va bajando el número, y le va bajando. Y Dios aceptando. Vea que con Dios se puede negociar. Porque Él ha dado algo maravilloso, que es la gracia. Él sabe que nosotros somos pecadores, que no somos perfectos. Pero ha dejado ordenanzas, ha dejado una guía, un manual de instrucción que es la Biblia, por el cual usted y yo debemos regir. Y dice, y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallaren allí 20. Y dice Dios: Abraham, no lo destruiré por causa de los 20. No los destruiré, respondió, por amor a los 20. En el versículo 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablara aunque sea una vez más. Y mire lo que dice Abraham: quizás se hallaran allí 10. Y dijo Dios: no destruiré la ciudad por amor a esos 10. Y Jehová se fue a su lugar luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. Mi pregunta, mi querido amigo que me escuchas y me ves en esta noche: ¿cuál era el problema principal por el cual venía Dios a destruir a Sodoma? La depravación sexual. Pero ahora eso quedó en segundo plano. Y ahora el problema es que Abraham tiene que encontrar 10 justos en la ciudad. Y si hay 10 justos en la ciudad, Dios no destruye la ciudad y perdona a todos los pecadores que allí hay. ¿Qué le parece la historia? Mientras continúo y me tomo un traguito de café, recuerde
que si usted quiere mandar y reportar su sintonía, lo puede hacer y al final vamos a estar orando por usted, vamos a estar dándole un saludo por participar con nosotros. Permiso. Puede enviarme también su petición de oración a mi WhatsApp personal, el 6724-9950. Como les decía, porque el tiempo corre, ¿por qué? Porque la historia narra que sí, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. La Biblia dice que cuando los ángeles se fueron para Sodoma y Gomorra, encontraron al sobrino de Lot de Abraham, que se llama Lot, que estaba en la entrada de la ciudad. Y en la entrada de la ciudad, él, encargado como una garita, como un puesto policial, dijéramos, él tiene que ver quiénes entran y quiénes salen de la ciudad. Y ve venir estos hombres. Y como sabe la condición de la ciudad en la que él está viviendo, los invita a que se vayan a dormir a su casa. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que los ángeles dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar por ahí dando vueltas, tranquilos. Estoy parafraseando. Y Lot le dijo, no, señores, vengan a mi casa, yo los voy a hospedar. Y ellos se fueron a dormir allá. Y dice que los hombres de la ciudad vieron hombres extranjeros que llegaron a la ciudad. Y como dijéramos en buen panameño, carne fresca. Disculpe que use ese término. Y cuando se dan cuenta dónde están posando, se dan cuenta que están en la casa de Lot. Y llegan y por la noche y le tocan la puerta a Lot. O en la tardecita. Y le dicen, Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a hospedarse en tu casa? Dígale que salgan, que nosotros queremos conocerlos. La palabra conocerlos en el antiguo pacto significa tener relaciones sexuales. Por eso en el libro de Génesis, cuando usted ve que Adán y Eva tienen relaciones sexuales para procrear sus primeros hijos, dice la palabra, y conoció Adán a su mujer Eva y tuvieron a Caín. Más adelante dice, y volvió Adán a conocer a su mujer Eva y tuvieron a Abel. Entonces no es conocerse como usted y yo, que nos conocemos, o amigos, ¿cómo está? No, eran relaciones sexuales. ¿Y qué le dice Lot? Caballeros, dejen a esos hombres tranquilos que vinieron a hospedarse bajo mi terrado. Sácalos, dice. O si no, te hacemos a ti lo que queremos hacer con ellos. Y dice que la casa de Lot se rodeó de hombres con ganas de abrirle la ventana, con ganas de abrirle la puerta, porque querían tener relaciones sexuales con los hombres que llegaron ahí. ¿Y sabe qué dice Lot? Miren, yo tengo 2 hijas, señoritas, que no han conocido varón. Él usa la palabra. No han conocido varón. O sea, ¿qué quiso decir? No han tenido sexo. ¿Cómo que esas muchachas ya eran adolescentes y no habían conocido ni un hombre? No. Que no han tenido sexo, quiso decirle. Yo se las voy a dar a ustedes y hagan con ellas lo que ustedes quieran, le dice Lot. Y los hombres le dijeron, no queremos tus hijas, queremos los hombres que están ahí. Y forzaban la puerta y Lot empujando la puerta para que no entraran. Y en eso los ángeles meten la mano y agarran a Lot y lo meten en la casa, y a todos los hombres que habían allí los hirieron con ceguera, quedaron ciegos completamente. Y dice que arañaban la puerta para ver por dónde se metían y tropezaban los unos con los otros. Y de esa forma libró Lot, los ángeles libraron a Lot en esa noche. Sin embargo, le dijeron, Lot, ¿tienes alguien más aquí, familiar, yerno, nuera? ¿Tienes hijos, alguien más, o solamente es así? Porque esta noche venimos a destruir la ciudad. Sácalos de aquí, huyan a la colina, huyan a los montes, porque no vamos a destruir esta ciudad hasta que tú y tu familia no estén a salvo. Quizás Lot, este es otro punto al que me quiero referir. ¿Qué haces tú en tu ciudad? ¿Qué hago yo en mi ciudad? Porque Lot, que tenía
el conocimiento del Dios vivo. Era sobrino de Abraham, fue bendecido por causa de Abraham. Pero llegó a esta ciudad y no se tomó el tiempo de hablarle de Dios a los moradores, a sus vecinos. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta que solamente Lot, su esposa, sus 2 hijas, no llegaban a 10 justos. Dios pidió 10 y no llegaron ni a 7. ¿Qué quiero decirle esta noche? Lot no se tomó el tiempo para predicar a Dios. No había Biblia, no había Nuevo Testamento, no habían tratado. Él no tenía esas herramientas. Pero sí conocía al Dios que le había dado la bendición que él tenía. Pero decidió o prefirió quedarse morando en aquella ciudad, en medio de toda la depravación que había, y no marcó la diferencia. Y se quedó envuelto en el pecado. Quizás él no lo practicaba, pero lo aprobaba. Quizás él no lo practicaba, pero pudo haber emigrado de ahí o pudo haber predicado de un Dios que transforma, del Dios de Abraham. Y si Lot hubiese hecho ese trabajo, él y su familia, más unos 5 más que se hubiera ganado, hubieran guardado la ciudad de la ira de Dios. ¿Cuál es el fin de la historia donde quiero llegar? El problema de Sodoma y Gomorra era la depravación sexual. Ahora, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Fue destruida no por el homosexualismo, y con esto no quiero decir que lo apruebo yo en lo personal, no, ni defiendo esa aberración. Quizás muchos me van a criticar y yo sé que el llevar un mensaje en las redes sociales pues nos expone a eso. Yo aprecio las personas como tales, entendiendo que el pecado no es solamente el sexo de hombre con hombre, mujer con mujer, homosexualismo, lesbianismo. Sé que todos pecamos de diferente forma. Sé que todos pecamos. Yo reconozco delante de Dios que soy pecador. Quizás mi pecado no es el homosexualismo, no es el lesbianismo, pero soy pecador. Por eso no puedo señalar y juzgar al homosexualismo y al lesbianismo, tratándose de la historia que estoy narrando esta noche. ¿Cuál fue el problema por el cual Sodoma y Gomorra fue destruida? No fue el homosexualismo, mi querido. Fue porque no encontraron 10 justos en esa ciudad. Vea la misericordia de Dios. Vea la gracia de Dios. Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hubo un negociador, se llamó Abraham. Y negoció, y negoció, y negoció. Y si Abraham hubiera dicho, Dios, ahí solamente hay 5, quizás Dios hubiera dicho, bueno, por amor esos 5 no los destruyo. Pero Abraham se detuvo en 10. Y Lot, por su parte, no hizo su trabajo tan bien como debió hacerlo. Concluyo la historia esta noche con esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos aplaudiendo al pecado o estamos diciendo alto? Porque en la cápsula anterior que compartía, les narraba acerca de un pasaje que ha ganado rating en estos días. Y ese libro de Crónica, donde Dios habla con Salomón y le dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Así dice. Y ha tenido un montón de likes ese texto. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre sea invocado, se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Yo les decía que no es mandarlo por mandarlo, es reflexionar en ese pasaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mi responsabilidad con mi familia,
usted con la suya y con el entorno que te rodea. Quizás no vamos a poder alcanzar a todo Chiriquí, a todo Dolega, a todo Panamá, pero cada uno de nosotros es responsable de que nuestros hijos, nuestra familia crezca respetando la palabra de Dios, respetando los mandamientos que Dios nos ha dado, respetando su manual, que es este, y no violentándolo, yendo en contra de él. Entonces quiero animarte en esta noche para que te animes y logremos juntos humillarnos delante de la presencia de Dios. Y de ahora en adelante, cuando veamos a un hombre afeminado o un homosexual, no lo juzguemos. Sí, está haciendo mal, pero el único que tiene derecho de juzgarlo se llama Dios. Nosotros tenemos que hablarle del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y no solamente con ese tipo de pecado, sino con todos los otros. Ahí alguien me decía la vez pasada, pastor, es que mi esposo es muy tomador y es chupatero, como decimos en buen panameño. A mí me gustaría que usted me mandara un texto donde diga que el borracho no entra al reino de los cielos. Y yo le dije, sí, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Pero el detalle es que esa frase está en el mismo versículo donde dice que los mentirosos tampoco entran. Entonces, si usted ha mentido, entonces usted es igual de pecadora que su marido que es borracho. Entonces los dos no van. Y se me queda así. Y yo le digo, bueno, es que precisamente así ocurre con todos nosotros. Quizás usted peca de mentirosa, su esposo peca de borracho, yo peco de una forma, el otro peca de otro. Todos pecamos de diferente forma. Y lo único que nos toca a nosotros es agarrarnos del regalo inmerecido que Dios ha provisto para nosotros, que se llama Jesucristo. Es la gracia de Dios a través de Jesucristo para esta generación, para este mundo que se pierde en delitos y en pecado. El pecado siempre ha existido. La maldad siempre ha existido. La gente que se porta mal ha existido siempre. Pero Dios ha provisto gracia para todo aquel que la quiera. Así que muchas gracias a usted por permitirme hablarle de la gracia en esta noche. Y quiero saludar a aquellos que esta noche nos han dado la oportunidad de entrar a sus hogares a través de esta red, a través de este Facebook. Usted puede acceder también a Centro Victoria Dolega y ahí van a estar estas enseñanzas, y esperando en Dios que haya servido para usted, para su familia, y decirle que somos creyentes de que Dios tiene misericordia, somos creyentes de que Dios ama al pecador, mas no al pecado, somos creyentes de que Dios ha provisto a Jesús a su Espíritu Santo, para que sea la alternativa para este mundo que se pierde. Permítame orar. Padre, te damos gracias. Dios de la creación, tú eres tan bueno, tú eres tan maravilloso, que nos has mostrado a través de esta enseñanza que el pecado pasa a un segundo plano cuando tu gracia, tu misericordia se hace de manifiesta. Señor, el ejemplo de estas ciudades que fueron destruidas porque no encontraron 10 justos. Señor, yo quiero pedirte perdón, porque quizás, Dios de la gloria, te he fallado directa o indirectamente y no me he dado cuenta. Y quiero pedirte perdón, quiero orar a favor de cada hogar en esta noche que nos mira en sus casas, las familias que están allí viéndonos en sus casas. Oro para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ustedes que me ven en esta noche. Que los matrimonios se arreglen, que los problemas económicos se solucionen,
que la escasez se solucione. Señor, provee a tu pueblo, provee a Panamá, ayúdanos a todos para que todos podamos encontrar en el nombre de Jesús la paz que necesitamos por dentro, la sanidad que necesitamos para no tener que visitar hospitales, centros de salud, para estar en casa, en familia, que aprendamos de la lección que nos ha dado este virus mortal. En el nombre de Jesús, te pido perdón por Panamá, te pido perdón por Chiriquí, te pido perdón por Dolega, te pido perdón, Señor, en nombre de estas ciudades. Bendice Panamá, bendice nuestras autoridades, bendícenos a todos. Ten misericordia de nosotros. Y quizás no tengamos la cantidad de justos que usted pide que hayan en Panamá. Pero también apelo a esa gracia y a esa misericordia para que nos ayudes a encontrarlos y a trabajar en ellos, a producir más personas justas para el reino de los cielos. Gracias, Señor. Amén. Si hay alguna persona enferma en esta noche en casa, yo te pido, Dios, que tu mano poderosa haga un milagro ahí en ese hogar, en esa habitación, en esa cama. Y a través de esta pequeña pantalla, usted pueda bendecirle, trayéndole sanidad en el nombre de Jesús. Amén.